Llevas años trabajando, tu sueldo subió, y aún así, a fin de mes miras tu cuenta y algo no cuadra. No es estrés, no es que seas mal administrador, es que el sistema se movió debajo de tus pies y nadie te avisó. Lo que sientes no es exageración, es una presión real que no desaparece. La sensación de correr en una cinta que cada año va un poco más rápido. Por más que aceleras, el paisaje no cambia. Sigues en el mismo lugar o peor. Y no entiendes por qué si estás haciendo todo lo que se supone que debes hacer. Trabajas, pagas, cumples. Y aún así, no avanzas. Lo que casi siempre pasa en ese momento es que alguien o tu propia cabeza te dice que el problema eres tú. Que gastas mal, que no te organizas. Que si fueras más disciplinado, si recortaras el café, si hicieras un presupuesto, si te sacrificaras un poco más, finalmente llegarías a ese punto donde la vida se siente estable. Esa narrativa es cómoda para el sistema porque te mantiene mirando hacia adentro cuando el problema está afuera. Te mantiene ajustando tu comportamiento cuando lo que necesita ajuste es tu forma de ver lo que está pasando. Hoy vamos a ver exactamente qué está pasando. Con hechos, con números y con la psicología que explica por qué no lo habías visto antes. La creencia que casi todos cargamos encima parece tan lógica que nunca la cuestionamos. Si ganas más, vives mejor. Cada aumento de sueldo se registra en el cerebro como un avance real, como evidencia de que estás progresando. Ganas más este año que el anterior, entonces estás adelante. Es matemática básica. Más entrada igual a más tranquilidad, más opciones, más aire. Y esa lógica funciona perfectamente en un mundo donde todo lo demás se queda quieto. Donde el alquiler de este año es el mismo que el del año pasado. Donde el supermercado te cobra igual. Donde el seguro no te manda una carta en enero diciéndote que el nuevo precio es un 18% más alto. En ese mundo, más sueldo sí es más vida. Pero ese mundo no existe. Y el momento exacto en que esa lógica deja de funcionar es cuando los gastos que no controlas empiezan a subir más rápido que lo que tú produces. Ese es el punto de quiebre. Y para la mayoría de las personas ese punto ya pasó hace varios años sin que nadie lo anunciara. Para entender por qué tu sueldo ya no te alcanza igual necesitas entender qué pasó en el mundo en los últimos 6 años, no como teoría económica abstracta, como una cadena de eventos concretos que afectaron directamente el dinero en tu bolsillo. Todo empieza con la pandemia. Las fábricas cerraron. Los puertos se congestionaron. Los barcos no podían moverse al ritmo normal. Todo lo que se fabrica en un lugar y se consume en otro, que es prácticamente todo lo que compras, de repente costaba más producirlo, más transportarlo y más distribuirlo. Ese costo extra no lo absorbió nadie. Lo trasladaron al precio final. Y tú lo pagaste en el supermercado, en la tienda, en todos lados. No fue un aumento de golpe. Fue gradual, constante, acumulado. Luego vino la guerra en Ucrania. Ucrania y Rusia juntos producen casi un tercio del trigo que consume el mundo. Cuando eso se interrumpió, los precios de los alimentos subieron en todos los continentes. La energía también se disparó. Y cuando sube la energía, sube el costo de producir casi cualquier cosa. Porque todo necesita energía para fabricarse, refrigerarse, transportarse y venderse. El pan, la carne, los lácteos, los plásticos, el transporte, todo conectado a esa cadena energética que se encareció de golpe. Para frenar esa inflación, los bancos centrales subieron las tasas de interés. Eso encareció los créditos y las hipotecas. Los propietarios que habían comprado con crédito barato empezaron a trasladar ese costo a los inquilinos. El alquiler explotó. En las principales ciudades de Estados Unidos con alta población hispana, como Miami, Los Ángeles, Houston y Nueva York, el alquiler subió entre 28% y 47% en menos de 4 años. En Latinoamérica el panorama fue similar. En México la inflación acumulada entre 2020 y 2024 superó el 25%. En Colombia superó el 30%. Y encima de todo eso, las grandes cadenas de supermercados y empresas de consumo masivo aprovecharon el momento para subir sus márgenes más allá de lo que justificaba la inflación real. Los titulares reportaban inflación. Los balances corporativos reportaban ganancias récord. Alguien estaba ganando con todo esto. No eras tú. Pero hay algo más que está pasando ahora mismo en el mundo y que todavía no ha terminado de golpear. El gobierno de Estados Unidos implementó aranceles agresivos sobre productos importados de China, México y otros países. Lo que eso significa, en términos prácticos, es simple. Todo lo que entra desde afuera ahora cuesta más.
Y ese costo no lo absorbe la empresa importadora. Lo absorbes tú en el precio final. La ropa, la electrónica, los muebles, los electrodomésticos, partes de automóviles, alimentos procesados, una parte significativa de todo eso viene de países afectados por estos aranceles. Los analistas estiman que el impacto en el bolsillo de un hogar estadounidense podría ser de entre $1.500 y $3.800 adicionales al año. Para los latinos en Estados Unidos, que destinan una proporción mayor de su ingreso a bienes de consumo básico, el golpe es desproporcionado. Y para Latinoamérica, donde muchas economías dependen de exportar a Estados Unidos, el efecto secundario es presión adicional sobre sus propias monedas y precios internos. Todo esto pasó junto, acumulado, en el mismo periodo, y tu sueldo no subió al mismo ritmo. Nadie te lo explicó de corrido. Solo sentiste que algo no cuadraba. Ahora viene la parte que menos se habla, porque el problema económico es real y los números lo confirman. Pero hay algo psicológico encima de eso que hace todo más difícil. Y es la razón por la que incluso cuando la gente entiende que los precios subieron, sigue sintiéndose culpable de no llegar a fin de mes. Tu cerebro procesa diferente los gastos que tú decides y los gastos que simplemente llegan. Cuando decides salir a cenar, tu cerebro registra ese momento. Lo evalúa antes, lo recuerda después. Si gastas $80 en una cena, lo sientes. Y si lo repites varias veces al mes, empieza a aparecer el problema. Ese es el gasto visible. El gasto con nombre y apellido. Pero hay otro tipo de gasto. El que llega solo, sin que tú decidas nada. El alquiler que subió $200 al renovar el contrato. El seguro del carro que este año cuesta $40 más al mes sin que nadie te llamara a consultar. Los servicios básicos que ajustaron su tarifa en enero con una carta que nadie lee. Esos gastos tu cerebro los normaliza porque no hay un momento de decisión. No hay fricción, se van en automático, y sin fricción no hay conciencia. El resultado es que mientras tú te preocupas por la cena de $80, el alquiler te subió $2.400 al año. Mientras revisas si puedes darte el lujo de ese viaje, el seguro te cobró $480 más sin que lo notaras. La cena la ves porque la elegiste. El alquiler ya no lo ves porque lleva meses siendo así y tu cerebro lo archivó como normal. Pero hay un mecanismo todavía más silencioso que ese. Se llama shrinkflation. Y es probablemente el más deshonesto de todos porque opera en el punto ciego exacto de tu percepción. La shrinkflation ocurre cuando el precio de un producto no sube, pero el producto se hace más pequeño. El paquete de arroz que antes era 1 kilo ahora es 850 gramos al mismo precio. El papel de cocina que antes traía 200 hojas, ahora trae 160. El desodorante que antes duraba un mes, ahora dura 3 semanas. El precio no cambió. Tu cerebro no lo registra como un aumento. Pero matemáticamente pagaste más por menos. Las empresas hacen esto deliberadamente porque entienden cómo funciona tu percepción. Saben que eres más sensible al cambio de precio que al cambio de cantidad. Reducir el contenido un 15% sin tocar el precio genera mucho menos rechazo que subir el precio un 15%, manteniendo la misma cantidad. El resultado económico para ti es idéntico. La reacción psicológica no lo es. Y eso es exactamente lo que explotan. Y luego está el supermercado. El carrito que hace 3 años te costaba $150, ahora te cuesta $220. Y comer fuera, que antes era una opción accesible para una familia de clase media, ahora es un lujo que se piensa 2 veces. Las consecuencias de todo esto son más concretas de lo que parece. Vamos a los números porque esto merece verse en perspectiva real sin suavizar nada. Según datos del Pew Research Center, el ingreso medio de los hogares latinos en Estados Unidos creció apenas un 4% en términos reales entre 2019 y 2023, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Suena bien hasta que lo comparas con lo que subieron los gastos que más pesan. El alquiler subió entre 28% y 47%. El seguro de automóvil subió más del 40% entre 2022 y 2024, según datos de Bankrate e Insurify. Los alimentos en el supermercado subieron un 21% acumulado desde 2020. Haz la matemática. Tu sueldo subió apenas un 4%. Tus gastos que no controlas subieron entre 20% y 47%. La brecha no es imaginaria. Es matemática pura, y cada año que pasa sin que la veas se hace más grande. Pero el dato que más duele no es el porcentaje, es lo que representa en tiempo. La brecha entre lo que sube tu sueldo y lo que suben tus gastos fijos no es pequeña. Es la diferencia entre avanzar y quedarte exactamente en el mismo lugar año tras año. No para avanzar, no para ahorrar,
solo para quedarse exactamente en el mismo lugar. Eso es lo que le está costando esta brecha a la generación que hoy tiene, entre 30 y 60 años en Latinoamérica y en las comunidades latinas de Estados Unidos. No es una estadística abstracta, es tiempo real de tu vida. Aquí es donde la mayoría de los videos de finanzas te diría que ahorres más, que hagas un presupuesto, que te preguntes antes de gastar. Eso no va a pasar aquí porque esos consejos atacan el problema equivocado. El problema no es que gastes mal en las cosas que decides. El problema es que nunca has medido cuánto te está costando lo que no decides. Y no puedes resolver lo que no puedes ver. El primer cambio que necesitas no es de comportamiento, es de perspectiva. Deja de medir tu progreso financiero por cuánto ganas. Empieza a medirlo por cuánto te queda después de que el sistema te cobra su parte. Esa es tu posición financiera real, no el número en tu contrato. Lo que sobra después del alquiler, los seguros, los servicios, las suscripciones y todo lo que se va sin que lo decidas. Cuando empiezas a ver tu situación desde ahí, todo cambia, porque ya no te preguntas cómo gastar menos en lo que eliges. Te preguntas cuánto te está costando lo que nunca elegiste cuestionar. Y para responder esa pregunta necesitas hacer una sola cosa concreta. Identifica tus 3 gastos de mayor impacto, los que suben solos sin que tú lo decidas. Para la mayoría son el alquiler o hipoteca, el seguro del carro o la casa y los servicios más suscripciones activas. Ahora compara cuánto pagabas por cada uno hace 2 años y cuánto pagas hoy. Esa diferencia, ese número exacto, es tu inflación personal real, no el promedio estadístico del gobierno que incluye productos que tú no compras. Tu número, el que refleja exactamente cómo se movió el costo de tu vida específica. Cuando tienes ese número en la mano, ya no puedes ignorarlo. Y desde ahí tomas decisiones reales con información real. La mayoría de las personas que hacen esto, por primera vez encuentran entre 150 y 500 dólares mensuales en gastos fijos que subieron sin que lo notaran o en suscripciones que siguen activas sin usarse. Eso es entre 1.800 y 6.000 dólares al año, no de recortar el café, no de sacrificar la cena del viernes, de recuperar lo que el sistema te fue quitando en silencio mientras tú mirabas hacia otro lado. Desde ahí los movimientos son concretos. Renegociar el alquiler o evaluar si tiene sentido mudarte. Muchos propietarios prefieren bajar ligeramente el precio antes que perder un inquilino confiable, y ese margen existe, aunque nadie te lo ofrezca voluntariamente. Comparar seguros porque el tuyo casi con certeza no es el mejor precio disponible hoy. El mercado cambió y tu póliza no se actualizó a tu favor. Cancelar las suscripciones que no usas y revisar si los servicios que tienes tienen alternativas más económicas. Esos 3 movimientos bien ejecutados pueden recuperar más dinero mensual que el último aumento de sueldo que recibiste. El sistema está diseñado para consumir exactamente lo que produces. No es una conspiración, no hay nadie en una sala oscura decidiendo cuánto te va a sobrar a fin de mes. Es simplemente la mecánica de cómo funciona una economía donde los precios suben, los gastos fijos se normalizan, los salarios no alcanzan el ritmo y la psicología hace el resto del trabajo. Mientras eso pasa, te convencen, o te convences tú mismo, de que el problema es tu disciplina, tu café, tu cena del viernes. Saber esto no te convierte en víctima, te convierte en alguien que ve el tablero completo por primera vez. Y cuando ves el tablero completo puedes jugar diferente. Tu dinero no desaparece por magia. Desaparece porque hay fuerzas económicas reales que lo empujan hacia afuera. La inflación, los aranceles, la shrinkflation, los gastos que suben solos. Y hay un cerebro programado para normalizar todo eso sin cuestionarlo. Hoy viste las 2 cosas, la económica y la psicológica, juntas. Cómo realmente funcionan. Lo que hagas con esa información a partir de hoy depende únicamente de ti, pero ya no puedes decir que no sabías. Cuéntame en los comentarios qué parte de esto te hizo pensar. Si quieres seguir, aquí al lado te dejo más videos. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Nos vemos en el próximo video.